Hay veces que las demostraciones de poder más impactantes no ocurren en los lugares esperados, como los templos, sino en medio del caos total. Hoy vamos a analizar la historia del Gadareno, un relato que, nos lleva a un territorio considerado impuro para revelar una verdad muy profunda sobre la autoridad divina frente a la oscuridad. Y esto nos obliga a hacernos una pregunta clave desde el inicio. ¿Por qué? ¿Por qué Yeshua cruzaría el mar, se metería en una tormenta, para ir a una tierra pagana, un lugar impuro, para un solo encuentro? Ojo, la respuesta no es un detalle menor, para nada. Es la clave para entender el verdadero alcance de su misión. Para captar la magnitud de lo que está pasando aquí, primero tenemos que entender el escenario. El destino Gadara no es para nada casual. No era un pueblo más en la lista, representaba de hecho todo lo contrario al mundo religioso judío de la época. A ver, Gádara, parte de lo que se conocía como la Decápolis era territorio gentil, estaba totalmente empapada de cultura helenista, de filosofía griega, de cultos paganos, y si quedaba alguna duda, la presencia de hatos de cerdos, algo totalmente impensable en Judea, lo deja clarísimo. Así que este viaje no es un desvío, no, es una declaración de intenciones. Y aquí está uno de los puntos centrales del relato. La misión del Mesías no se limita a los espacios sagrados, ni se queda solo con el pueblo elegido. El texto nos subraya que Él entra intencionadamente, a propósito, en dominios donde la oscuridad parece ser la dueña y señora. Está cruzando una frontera, y no solo una frontera cultural, sino también espiritual. Pero es interesante, porque antes de enfrentar la tormenta que había dentro de un hombre, Yeshua y sus discípulos tienen que enfrentar una tormenta en la naturaleza. El viaje mismo por el mar se convierte en el primer acto de esta gran demostración de autoridad sobre el caos. El Evangelio de Lucas nos pinta una escena de puro caos. De repente, una tormenta violentísima cae sobre el lago. La barca es sacudida por las olas, se empieza a llenar de agua, y los discípulos, que eran pescadores con experiencia, se ven totalmente superados por el miedo. Están convencidos de que se van a ahogar. Es el desorden de la naturaleza en su máxima expresión. Y de pronto, con una sola orden, Él calma el viento y las aguas. Imaginen la escena. Los discípulos, totalmente asombrados, preguntan. Pero no es una pregunta de curiosidad, es una pregunta que nace de un temor reverencial. Pero, ¿quién es este? La pregunta queda resonando en el silencio, y el resto del relato se va a encargar de responderla. Y apenas ponen un pie en tierra, se encuentran con otra tormenta, una segunda tormenta. Pero esta no es de viento y agua. Es el caos, pero desatado dentro de un alma humana. Fíjense en el paralelismo tan potente que establece la Escritura. Es casi como un espejo. La violencia del viento en el lago refleja esa legión que atormenta al hombre. Las olas que golpeaban la barca son un eco de las cadenas que este hombre rompía una y otra vez. Y el miedo a perecer de los discípulos es un reflejo del tormento y la desolación de este individuo. El caos de afuera fue solo el preludio del caos interior que estaban a punto de ver. Aquí es donde el relato conecta todo de una forma magistral. Esa pregunta de los discípulos, ¿quién es este?, está a punto de tener su respuesta. Se va a revelar que la misma autoridad que domina el caos de la naturaleza es la que domina también el caos espiritual. La conexión es directa, es innegable. Aquel que tiene el poder de reprender al viento y calmar las olas es exactamente el mismo que ahora se para frente a Legión y libera a este ser humano. El principio que se establece es clarísimo. La autoridad que tiene sobre el caos en la creación es la misma autoridad sobre el caos en el espíritu. O sea, quien puede calmar una tormenta en el mar, puede calmar la tormenta mucho más profunda y terrible que hay en un alma. Esa es la respuesta a la pregunta de los discípulos. Y todo esto nos lleva, finalmente, al significado más profundo de la historia. La naturaleza de la misión del Mesías es expansiva, no tiene límites. El punto crucial es este. El viaje a territorio gentil no es un detalle, es una declaración teológica en sí misma. Lo que proclama es que el poder redentor del Mesías no conoce fronteras, ni geográficas, ni culturales, ni mucho menos espirituales. Su autoridad puede llegar a los lugares más oscuros y a las personas que el mundo ya da por perdidas. Y así, el relato nos deja con una reflexión final. Si la autoridad del Mesías es capaz de trascender esas fronteras que parecen tan definitivas, entre lo sagrado y lo pagano, entre el orden de la creación y el caos del espíritu, ¿qué nos dice eso sobre las barreras que nosotros a veces consideramos insuperables?